que estás en una cafetería tomando un café con una amiga. Os estáis poniendo al día sobre la vida, las cosas buenas y las no tan buenas. De repente ella baja la voz y te cuenta algo que ha estado guardando en secreto. La conversación se vuelve seria y lo que parecía ser una charla casual entre amigas se convierte en un dilema moral que trata sobre la vida o la muerte. Hoy en Bioventuras vamos a sumergirnos en este tema tan delicado, explorando no solo los aspectos biológicos y médicos, sino también los dilemas éticos y las realidades sociales que rodean el aborto. Porque en el día a día todos podríamos encontrarnos en una conversación como esta, y es importante estar informados y preparados para entender y apoyar a quienes enfrentan decisiones tan complejas. El aborto ha sido practicado desde tiempos inmemorables y ha estado presente en casi todas las sociedades conocidas. A lo largo de la historia, la práctica del aborto ha pasado por diferentes fases de aceptación y condena, influenciada por factores culturales, religiosos y médicos. En la antigua Grecia, el aborto era común y en muchos casos aceptado socialmente. Aristóteles, por ejemplo, consideraba que el aborto era aceptable hasta que el feto comenzaba a mostrar signos de vida, lo que él estimaba ocurría alrededor de los 40 días después de la concepción para los varones y 90 días para las mujeres. Los métodos utilizados en esa época incluían el uso de hierbas abortivas como la ruda, el perejil y el poleo, así como la introducción de objetos en el útero para interrumpir el embarazo. Aunque estas prácticas eran ampliamente conocidas, no estaban exentas de riesgos graves para la salud de la mujer. En Roma el aborto también era una práctica común, pero aun eso no siempre bien vista. Sorano de Efeso, un médico romano del siglo II después de Cristo, describió métodos para interrumpir un embarazo, como saltar o realizar ejercicios vigorosos. No obstante, estas técnicas eran rudimentarias y a menudo peligrosas, lo que reflejaba las limitaciones médicas de la época. Con la llegada de la Edad Media en Europa, la influencia de la Iglesia católica llevó a una criminalización generalizada del aborto. La Iglesia sostenía que la vida comenzaba en la concepción y cualquier intento de interrumpir un embarazo se consideraba un grave pecado. A pesar de las prohibiciones, el aborto continuó practicándose de manera clandestina, a menudo en condiciones extremadamente peligrosas. Las mujeres recurrían a curanderas o a remedios caseros, lo que incrementaba significativamente el riesgo de complicaciones mortales. En el Renacimiento, a medida que el conocimiento médico comenzó a expandirse, también lo hizo la conciencia sobre los riesgos asociados con el aborto. Sin embargo, los métodos rudimentarios y la falta de higiene seguían siendo un problema. En muchas partes del mundo el aborto era visto como un acto desesperado realizado por mujeres sin otra opción. Ya en el siglo XVIII, las actitudes hacia el aborto empezaron a cambiar drásticamente con la profesionalización de la medicina y la influencia creciente del movimiento feminista. En países como el Reino Unido, el aborto fue prohibido por completo en 1861 bajo las Offenses Against a Person Act. Sin embargo, con la criminalización no desapareció la práctica, sino que se volvió aún más peligrosa, ya que las mujeres acudían a procedimientos ilegales, que a menudo resultaban en graves complicaciones o incluso la muerte. El siglo XX marcó un punto de inflexión en la historia del aborto. En 1920 la Unión Soviética se convirtió en el primer país en legalizar el aborto bajo cualquier circunstancia, lo que reflejaba un enfoque más laico y progresista hacia los derechos reproductivos. En Estados Unidos, el caso Roe vs. Wade de 1973 legalizó el aborto a nivel nacional, basando la decisión en el derecho constitucional de la privacidad. Esta decisión abrió el camino para que otros países occidentales adoptaran legislaciones similares, aunque el debate continúa hasta hoy. Uno de los debates más fundamentales en torno del aborto es ¿cuándo comienza la vida? Desde una perspectiva biológica, la vida comienza en la concepción, cuando el espermatozoide fertiliza al óvulo formando un cigoto. Este cigoto contiene todo el material genético necesario para desarrollarse en un nuevo ser humano. Sin embargo, la definición de vida y de ser vivo va más allá de la biología, involucrando también así aspectos filosóficos, éticos y legales. Por ejemplo, algunas personas consideran que la vida comienza en el momento de la concepción,
mientras que otras creen que solo se puede considerar a un ser humano cuando el feto es viable fuera del útero. Me parece mentira que tenga que tratar este punto, pero hay gente ahí fuera que a veces compara un embrión con un parásito. So when a new human being or a baby is inside the mother's stomach, it is also called a fetus. Another more accurate terminology for a fetus is a parasite. Because your mother, or your host, and yourself are connected via an umbilical cord. Now we're taught that the mother is giving this stuff, this life force, this energy willingly. In actuality, it's more like a straw, and we are just feeding on the host. And then when it's time to be born, that umbilical cord is cut, and you cease to be a parasite, you're now a human being. So technically speaking, your birthday is when you ceased being a parasite and became an independent human being. In other words, on the 30th of July 1987, my mother had a very large parasite removed from her, and 33 years later, I'm still here. Esta comparación es muy, pero muy incorrecta. Un parásito es un organismo que vive a expensas de otro ser vivo, causándole así daño. Un embrión, por otro lado, es el comienzo de un nuevo ser humano que depende del cuerpo de la madre para su desarrollo, pero no la daña en condiciones normales. Un parásito y un embrión tienen orígenes y propósitos biológicos muy diferentes. Mientras que un parásito puede ser perjudicial para el huésped, un embrión es parte del ciclo reproductivo natural y no se comporta de la misma manera. El embarazo se divide en 3 trimestres, cada uno con desarrollos fisiológicos y cognitivos específicos. En el primer trimestre, el cigoto se divide y forma el blastocisto, que se implanta en el útero y se convierte en un embrión. En esta etapa se desarrollan los órganos principales como el corazón, el cerebro y la columna vertebral. En el segundo trimestre, el embrión se convierte en un feto. Comienza a moverse, su sistema nervioso se desarrolla y hacia el final de este trimestre empieza a reaccionar a estímulos externos como la luz y el sonido. Es en esta etapa cuando muchas mujeres empiezan a sentir las primeras patadas del bebé. El tercer trimestre es crucial para el crecimiento y la preparación para el nacimiento. Los pulmones maduran, el cerebro continúa desarrollándose y el feto empieza a acumular grasa, preparándose para sobrevivir fuera del útero. Sin embargo, según los doctores Marcelo Villar y Pablo Brumovsky, el feto responde con reflejos motores a pinchazos u otros estímulos que penetran la bolsa amniótica, que será su hogar durante los próximos meses. Estos médicos explican que el dolor se percibe en áreas subcorticales del cerebro, por lo que no es necesario que la corteza prefrontal esté desarrollada para que el feto sienta dolor. Además, argumentan que el feto puede experimentar más dolor que un recién nacido, ya que todavía carece de los mecanismos internos que inhiben al dolor. Sin embargo, también reconocen que es complicado saber con certeza qué siente alguien que no puede expresarlo. El aborto inducido y el aborto espontáneo son 2 tipos de terminaciones del embarazo, pero se diferencian de manera significativa en sus causas y contextos. El aborto inducido es la terminación deliberada de un embarazo a través de una intervención médica o quirúrgica. Esta decisión puede ser tomada por diversas razones, incluyendo motivos personales, de salud o en respuesta a circunstancias específicas como malformaciones fetales o embarazos resultantes de violación. Por otro lado, el aborto espontáneo, también conocido como aborto natural o pérdida gestacional, ocurre cuando un embarazo termina de manera natural, antes de las 20 semanas de gestación. A diferencia del aborto inducido, el aborto espontáneo es un proceso involuntario que no es provocado por ninguna intervención externa. Las causas comunes de un aborto espontáneo incluyen problemas genéticos en el embrión, desequilibrios hormonales, infecciones, problemas estructurales en el útero o problemas de salud de la madre. Ambos métodos, cuando se realizan en condiciones clínicas adecuadas, son seguros y efectivos. Sin embargo, es crucial que se lleven a cabo bajo la supervisión de un profesional de salud para minimizar los riesgos y complicaciones. Las consecuencias para la salud de un aborto clandestino son extremadamente serias. Las mujeres que se someten a estos procedimientos en condiciones inseguras enfrentan un alto riesgo de infecciones graves, hemorragias, daños internos permanentes e incluso la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año miles de mujeres mueren debido a complicaciones de abortos realizados en condiciones inseguras,
y muchas más sufren consecuencias a largo plazo de su salud. El impacto de un aborto no solo se limita a la salud física, la salud mental también puede verse afectada. Para algunas mujeres un aborto puede ser una experiencia emocionalmente difícil, lo que puede llevar a sentimientos de culpa, tristeza o incluso depresión. Sin embargo, estudios han demostrado que los problemas de salud mental a largo plazo después de un aborto son poco comunes. Es crucial que las mujeres reciban apoyo emocional y psicológico antes y después del procedimiento, para ayudarlas a enfrentar cualquier desafío emocional que puedan experimentar. El aborto ha sido y sigue siendo un tema profundamente ético, especialmente cuando se considera desde una perspectiva religiosa. En muchas religiones la vida es sagrada desde la concepción, lo que hace que el aborto sea visto como inmoral o pecaminoso. En el judaísmo, por ejemplo, el aborto está permitido en ciertas circunstancias, especialmente si la vida de la madre está en peligro. En el Islam se permite el aborto hasta los 120 días de gestación, en algunas interpretaciones, mientras que otras lo prohíben por completo. En el cristianismo, la postura varía desde la condena absoluta en la Iglesia católica hasta una mayor flexibilidad en algunas denominaciones protestantes. En Estados Unidos, el aborto fue legalizado a nivel federal en 1973 con la decisión de la Corte Suprema, en el caso Roe vs. Wade, que estableció el derecho al aborto dentro de los primeros 2 trimestres del embarazo. Sin embargo, en 2022, esta protección federal fue revertida por el fallo en el caso Dobbs vs. Jackson's Women's Health Organization, permitiendo que cada estado decida de sus propias leyes para el aborto. Como resultado, en algunos estados el aborto sigue siendo legal y accesible, mientras que en otros ha sido restringido o prohibido casi por completo. Sin embargo, en los últimos años ha habido un movimiento creciente en la región para liberalizar las leyes sobre el aborto. Por ejemplo, en 2020 Argentina legalizó el aborto hasta la semana 14 de gestación, marcando así un cambio significativo en una región tradicionalmente conservadora. En muchos países africanos el aborto sigue siendo ilegal o está altamente restringido, a menudo permitido solo cuando la vida de la madre está en peligro. En países como Uganda y Nigeria, el aborto es permitido solo bajo circunstancias extremadamente limitadas, y las mujeres a menudo enfrentan serias consecuencias legales si se someten a un aborto fuera de estas condiciones. Sin embargo, en países como Sudáfrica y Túnez, el aborto es más accesible, con leyes que permiten la interrupción del embarazo en las primeras semanas de gestación. En Asia, las leyes sobre el aborto también varían significativamente. En algunos países como Japón y Corea del Sur, el aborto es legal bajo ciertas condiciones, como problemas de salud para la madre o por razones económicas. En países como Filipinas, el aborto está completamente prohibido, sin excepciones, reflejando la fuerte influencia de la Iglesia Católica en el país. Por otro lado, en China e India el aborto es legal y ampliamente accesible, aunque en China las políticas de control de la natalidad han llevado a un uso controvertido del aborto por razones de selección de sexo. Las mujeres que buscan abortos en estos países, así como los profesionales médicos que los realizan, pueden enfrentarse a severas sanciones legales, incluidas largas penas de cárcel. Canadá es uno de los pocos países donde no existen restricciones legales específicas sobre el aborto. No hay un límite gestacional y el aborto es tratado como un procedimiento médico que debe ser accesible según las necesidades de la mujer, aunque la disponibilidad del servicio puede variar según la región. El aborto es una decisión muy íntima y propia que puede ser tomada por razones personales, sociales, financieras o familiares. Mientras se realice dentro de las normativas legales, éticas y ante todo científicas establecidas, como por ejemplo dentro de las primeras 9 semanas de gestación, esta decisión pertenece exclusivamente a la persona que la toma. Esta cuestión no solo afecta a los individuos, sino que también involucra a la sociedad, la cultura y el gobierno, quienes a menudo intentan influir en esta decisión tan personal. Otro tema que podría dar lugar a un vídeo interesante es el rol del hombre en la decisión de abortar. ¿Qué papel debe o puede tener el padre del feto en esta decisión? ¿Debería también él tener un derecho a decidir sobre el aborto o es una decisión que recae únicamente en la mujer? Es interesante observar que en Alemania es ilegal utilizar células madre de un blastocisto,
que es un embrión en un estado de apenas unos pocos días, mientras que un aborto a las 9 semanas de gestación es legal. Esto plantea preguntas sobre la coherencia y la lógica detrás de estas leyes. Por ejemplo, si consideramos que un embrión es vida desde la concepción, ¿por qué es legal interrumpir un embarazo a las 9 semanas, pero no utilizar las células madre embrionarias para investigaciones médicas que podrían salvar vidas? Además, muchos embriones fecundados in vitro que no son utilizados para un embarazo son descartados como basura o permanecen crioconservados indefinitivamente. ¿Por qué no permitir que estos embriones, que de otra manera serían destruidos, sean utilizados para investigaciones que podrían beneficiar a la humanidad? Estas inconsistencias invitan a reflexionar sobre la necesidad de revisar y adaptar nuestras leyes a la realidad científica y ética actual. En lo personal, yo no elegiría abortar, porque para mí tener un hijo no solo sería una de las experiencias más bonitas que ofrece la vida, sino también una gran responsabilidad, tanto para mí como para mi pareja. Ningún método anticonceptivo es 100% efectivo, excepto la abstinencia. Así que si yo decidí acostarme con alguien y ese 0,1% de probabilidad se convierte en realidad, no terminaría yo con la vida de mi hijo solo porque quería disfrutar del momento. Aún así, respeto profundamente la decisión de los demás y creo que cada situación es única. Es un tema muy complejo y la decisión de abortar debe ser personal, tomando en cuenta todas las circunstancias que rodean a cada persona. A lo largo de la historia hemos visto los peligros de los antiguos métodos y los riesgos de vida para las mujeres que se someten a abortos clandestinos, ya fuera por la decisión propia o por necesidad médica. Un aborto no es una decisión que se tome a la ligera, y estoy segura de que ninguna mujer desea encontrarse en esa situación. Pero a veces es la única opción para reducir el sufrimiento del feto y en ocasiones salvar la vida de la madre. Además de los casos en los que el aborto es necesario por razones de salud, existen situaciones extremas en las que el aborto puede ser la única opción para una mujer que ha sido víctima de violación o abuso sexual. Para estas mujeres y niñas, llevar un embarazo a término puede ser una carga insoportable, tanto física como emocionalmente, y en algunos casos poner en riesgo su vida. Un ejemplo de la complejidad del dolor que pueden rodear la decisión de abortar es el caso de Amanda Ade y Josh Zurbasky, quienes intentaron formar una familia durante mucho tiempo. Después de 1 año y medio de tratamientos de fertilidad, Amanda finalmente quedó embarazada. Sin embargo, sufrió un parto prematuro, en el que un aborto habría sido necesario para prevenir una sepsis. Pero los médicos no pudieron intervenir debido a restricciones legales y tuvieron que esperar 3 días hasta que la vida de Amanda ya estaba en peligro. Este caso subraya los riesgos que conllevan las leyes restrictivas sobre el aborto, que pueden retrasar intervenciones médicas críticas y poner en peligro la vida de las mujeres. Este es un tema complejo que también me lleva a pensar en la necesidad de imponer restricciones. Existen casos en los que el aborto se utiliza como una forma de anticoncepción. En algunos países es permitido sin limitaciones en cuanto a la edad gestacional del feto. Esto plantea serias preocupaciones sobre la protección de la integridad y el reconocimiento del feto como un ser humano. De hecho, en ciertos contextos podría considerarse como la única manera en la que se permite terminar una vida legalmente. Un caso reciente en Barcelona ilustra esta controversia. Un hombre, Daniel D., fue condenado por 2 homicidios después de matar presuntamente a su pareja embarazada de un disparo en la cabeza. La hija de la pareja, que nació mediante una cesárea post-mortem, sobrevivió solo unas pocas horas antes de fallecer, debido a las lesiones sufridas cuando aún era un feto. Este caso generó un debate jurídico sobre cómo tipificar la muerte de esta niña. Si como un delito de aborto, ya que las lesiones ocurrieron mientras aún era un feto, o como homicidio, dado que la niña nació y tuvo personalidad por unas pocas horas. Finalmente, la Fiscalía optó por acusar a Daniel D. de 2 homicidios, reflejando el reconocimiento legal del feto como un ser humano con derechos. Es un recordatorio de la delicada línea entre la legalidad del aborto y protección de la vida, lo que refuerza la necesidad de establecer límites claros y éticos en torno a esta práctica. Gracias por acompañarme en este episodio de Bioventuras. Recordad que vuestras voces y opiniones son importantes, así que no olvidéis de suscribiros, dejad vuestros comentarios
y compartid vuestros pensamientos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los fascinantes y a veces complejos temas de la biología y la vida. Hasta la próxima.